Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tu Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video, como cada semana, vamos a repasar lo más importante que nos dejaron las noticias del mercado local e internacional. Principalmente, esto de último, con respecto a los aranceles impuestos por Donald Trump y su impacto en las bolsas, tanto norteamericanas como del resto del mundo. Así que vamos a estar repasando qué repercusiones tuvo estas medidas políticas y económicas en el mercado de capitales a nivel mundial y obviamente donde Argentina tampoco estuvo exento. Comenzamos por las noticias. Voy a compartir pantalla para mostrarles aquí, vamos a hacerlo de la siguiente manera, para que veamos algunos portales. Acá Infobae nos menciona, Wall Street pierde más de 1.500 puntos y cayeron las bolsas europeas tras los aranceles de China a Estados Unidos, porque el día miércoles Donald Trump impuso los aranceles a nivel mundial, que ahora entraremos en detalle, y luego China tomó también cartas en el asunto y también consideró implementar aranceles a Estados Unidos. Eso obviamente marcó una volatilidad extrema en el mercado, tanto en el estadounidense, en el mercado chino, como también en el europeo, y aquí localmente también. Aquí nos menciona que las variaciones, vamos a ir directamente acá, las bolsas europeas se desplomaron este viernes, tras por el pánico, después de que China anunciara que responderá a los aranceles impuestos por Estados Unidos, atizando el temor a una guerra comercial en total entre las dos mayores economías del mundo. La bolsa de París registró su peor jornada desde marzo del 2022, se dio 4,26%, Frankfurt y Londres cayeron 4,25% y en Madrid la bolsa española cerró con pérdidas del 5,83% y en Italia retrocedió 6,53%. En Asia, la jornada también estuvo marcada por la tensión. La bolsa la bolsa china en Tokio cerró con una caída del 2,75, equivale a una pérdida de 925 puntos, que dejó el índice en los 33.780. El anuncio del miércoles en la Casa Blanca, que incluye un arancel base del 10% y tarifa diferenciada, ahora lo vamos a ver resumido todo esto que estamos mencionando. Pero básicamente esos fueron los movimientos. Bien, voy a compartir aquí. Resumen, ¿sí? Resumen de todo lo mencionado. Aranceles mínimos del 10% impuestos por Estados Unidos para todos los países que exportan a Estados Unidos, que serán de aplicación a partir de este sábado 5 de abril. Tarifas adicionales para los países con los que Estados Unidos mantiene las mayores déficits comerciales, los cuales comenzarán a cobrarse el 9 de abril. En este punto, los mayores afectados son China, que pasará a tener un arancel del 67%, 13% previos a la asunción de Trump, más un 20% anunciado hace unos meses y ahora el 34% del día miércoles. La Unión Europea, 20% y Vietnam, 46%. Tanto Canadá y México no recibirán una mayor alícuota, mientras que se mantengan los actuales aranceles del 25%. En cuanto a Argentina, las exportaciones enfrentarán un arancel del 10%. El arancel promedio de Estados Unidos a los productos argentinos es del 1,2%, mientras que Argentina impone un 6,4% a los productos estadounidenses. El Banco Mundial, en cuanto al paquete de apoyo significativo, cambiando de tema, el Banco Mundial prepara, ¿sí?, un paquete para Argentina durante los próximos 3 años. El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, se reunió el miércoles con Javier Milei y Luis Caputo, el ministro de Economía, y confirmó que la institución, junto al Fondo Monetario Internacional y el BID, está coordinando asistencia financiera para reforzar la confianza de los inversores, aunque no está claro el monto adicional a los 20.000 millones en negociación con el fondo. Se estima que los desembolsos podrían alcanzar los 5.000 millones de dólares en 2025. Por el lado de China, el día jueves, mejor dicho, impondrá aranceles, anunció que iba a imponer aranceles del 34% a Estados Unidos, iguala a la anunciada por Trump, y comienza a regir el 10 de abril. La tasa de desempleo en Estados Unidos fue del 4,2% en marzo, en línea con lo esperado, aunque levemente por encima del 4,1% registrado en febrero. Y
Por el lado de la gobernadora de la Reserva Federal, habló Jerome Powell también, sin anuncio de tasas, pero también hubo anuncios por parte de la Reserva Federal. Bueno, la gobernadora dijo que ve un menor crecimiento económico y un menor progreso de la desinflación en Estados Unidos. Dijo que le otorga un mayor peso a escenarios de mayor inflación y menor crecimiento producto de los aranceles y otros cambios en la política monetaria. En cuanto a lo apropiado en este contexto, sería mantener la tasa de política monetaria mientras se monitorean los datos de la economía estadounidense, ¿sí? Eso es clave. Vamos a repasar rápidamente lo más importante en los índices. Vamos a ir ahora sí a los gráficos. Aquí estamos en el mensual, en una visión mensual, para ver en lo que va de abril, que justamente fue el martes, cómo cayó ya un 9,67% sumado al 5,86% del mes de marzo, ¿sí? Y si nos vamos semanalmente, también un 9%, donde prácticamente esta semana que pasó fue prácticamente todo de abril. Abril comenzó el día martes, así que las variaciones que veamos acumuladas en las del mes van a ser similares a las que veamos semanalmente. Y fíjense en niveles de abril del 2024, ¿sí? Así que un año, todo este año de subas, se vio de crecimiento, que en términos porcentuales representó un 21%, un 20% fue la caída que tuvimos desde mediados de febrero, ¿sí? Así que en un mes y medio comió toda la ganancia acumulada. Esto es un claro ejemplo de cómo, por lo general, los índices bursátiles pasa más con las criptomonedas, pero que suben por escalera y descienden rápidamente por ascensor, como lo hemos visto esta semana especialmente. En el Nasdaq también mucha volatilidad, también valores cercanos a agosto del 2024, a abril también del 2024, donde hemos experimentado una caída también del 9,87% esta semana. Y por el lado del Dow Jones, también el índice más conservador, incluso también se vio afectado por las variaciones por las políticas arancelarias, tuvieron repercusiones en estas empresas más conservadoras también, cayendo un 7,8%, un tanto menos que en los otros índices que veíamos, pero también veíamos con un aumento considerable de volumen y una caída a valores también que no se veían desde mayo del 2024. En cuanto a Argentina, el Merval también tuvo una caída esta semana importante del 11,38% a valores similares que había tocado como mínimo en en la semana del 10 de marzo, cuando mostraba señales de recuperación sobre finales del mes pasado. Bueno, esta caída semanal ha puesto otra vez en la mira las acciones argentinas, como también el resto de la renta variable mundial. Si lo medimos en dólares, producto también de la suba del tipo de cambio, el descenso es aún un poco mayor, un 13,53% de caída semanalmente en dólares han tenido en líneas generales. Recordemos que el índice da una ponderación mayor a las empresas de mayor capitalización dentro del mercado local, pero que también ha sido en líneas generales la caída de la bolsa local, sobre todo este día viernes, ¿sí? Con una caída, fíjense, si nos vamos a la visión diaria de este gráfico, vemos que el día viernes la caída fue un 8,69%. Por otro lado, yendo a los commodities, bueno, antes mencionamos rápidamente, vemos el tipo de cambio, cómo ha tenido algunos overshooting, algunas subas importantes a mediados de marzo, y acá sobre el final de marzo, el día lunes, precisamente el 1 de marzo, pero se mantuvo bastante estable. Pero si vemos puntualmente el AL30D, es decir, el bono de referencia soberano, vemos cómo también tuvo una caída importante, ¿sí? Tuvo una caída importante a lo largo de esta semana, mostró algo de recuperación el lunes, pero martes caída del 1% y el jueves caída cercana del 1% y este viernes caída del 1,75%, cerrando por encima de la media móvil de 200, pero con caídas también significativas, llegando a los $61,92 la lámina de los 100 nominales de este bono. Por el lado de los commodities, fueron claramente
resguardo, refugio de esta volatilidad. Ya lo venían siendo, el oro ya venía en máximos históricos. Tuvo una caída también este día viernes del 2,47%, pero se mantiene bastante cercano a los máximos históricos. Quien tuvo una caída muy importante, y como lo vemos aquí en los gráficos, fue la plata. Cayó un 7% el viernes y un 6% el jueves, ¿sí? Obviamente, como yo decía, refugio, es más que nada el oro. Pero la plata, vemos que tuvo una caída sorprendente. Lo que había subido desde principio de año en 2 días, ni siquiera en 2 semanas, en 2 días se lo comió toda esa ganancia o toda esa suba. El petróleo también tuvo caídas considerables por esta extrema volatilidad, 5,8 el jueves, 6,44 este viernes, y cuando estaba llegando a los 72, 73 dólares de cotización, cae a los 62. La verdad que muy fuerte las variaciones de caída en estas dos empresas. Y por último, las tecnológicas, que vamos a pasar a verlo mejor, vamos a ver algunos gráficos, pero fíjense en lo de Apple, una caída tremenda. Ya el jueves había caído un 9,25 y el viernes cayó un 7,29, así que valores que no tenía desde abril, justamente mayo del 2024. En cuanto a Amazon también, ¿sí? Las caídas han sido tremendas. Google también. Todos incluso a valores menores que a las de agosto, ¿sí? A la última caída de agosto. Bueno, en este caso Meta iguala a aquella caída. Microsoft también está más por debajo, incluso a valores de diciembre de 2023. Bueno, un repaso breve por las grandes empresas. Nvidia también. Y Tesla cayendo un 10%. Como había tenido un salto el último tiempo, no se vio tan afectada por las caídas de esta semana, pero bueno, tiene una volatilidad obviamente interesante. Fíjense en los sectores, el sector energético, 9% de caída este viernes, esas son variaciones diarias, pero aquí lo vemos semanalmente, una caída del 14,79. Esto lo vamos a ver mejor para concluir este video en este gráfico de Finviz, donde vemos un panel rojo totalmente pintado con las caídas de variaciones diarias, como verán, del día viernes, pero vamos a verlo aquí dentro de los grupos. Y acá vamos a ver las variaciones por sectores en la última semana, donde mostramos el sector energético un menos 13%. Antes lo que veíamos en los gráficos era el ETF, ¿sí? El CDR, aquí localmente se puede operar, que engloba a algunas de las empresas más importantes del sector energético. Acá vemos una ponderación distinta, ¿sí? Vemos el sector energético en su totalidad. Allá tiene una ponderación diferente, no todas las empresas ponderan igual. Pero las variaciones son similares, menos 13 el sector energético y menos 11 el sector tecnológico. Vemos que el consumo defensivo incluso fue negativo, aunque obviamente al ser un consumo defensivo tiene menor variación, un 2%. Y si vamos en el último mes, obviamente, utilitarios y consumo defensivo, menos 5% de variación, pero si nos vamos al sector tecnológico, menos 15%, y servicio de comunicación, menos 13%. La verdad que caídas sorprendentes, y ni hablar si nos vamos a los últimos 3 meses, es decir, casualmente los primeros 3 meses de este 2025, vemos que apenas el consumo defensivo supera levemente la barrera del cero, llegando a 0,43 de rendimiento positivo, cuando todo el resto de los sectores están en rojo, están negativos, sobre todo el sector industrial, 11,78, el sector de servicios como de comunicación, 13%, 17% consumo cíclico y 22% el sector tecnológico. Sin duda alguna, el mercado de capitales ha experimentado muchísima volatilidad toda esta semana con las políticas arancelarias de Donald Trump. Y el mercado no estuvo ajeno a todas estas medidas, pero recordemos que siempre el mercado puede sobredimensionar estas políticas porque teme a lo desconocido, teme la incertidumbre de lo que pueda suceder o de lo que puedan implicar estas políticas arancelarias en los bienes de los productos y servicios tanto de Estados Unidos como del resto del mundo, y que sin duda
pueden provocar efectos en la inflación, la cual dentro de todo por parte de la Fed se venía controlando. Bueno, ahí va a haber una disputa también entre las políticas por parte de la Fed y estas nuevas políticas que ya se han ido implementando por parte del gobierno actual de los Estados Unidos. China no se quedó ajeno a todo esto, aplicó las represalias mencionadas. La Unión Europea también ha reclamado por estos fuertes aumentos y veremos cómo continúa toda esta tensión política que ha generado estas nuevas políticas arancelarias. Por parte del mercado de capitales, esto puede representar interesantes oportunidades, ya que obviamente Google no cambió en sí, Amazon no cambió en sí, Meta no cambió en sí. Estoy dando ejemplos tan solo, pero podemos irnos al consumo defensivo, podemos irnos a financieras, podemos irnos a cualquier otro tipo de empresas. Y cuando vemos caídas en términos generales que no representan a cuestiones puntuales de una empresa, es porque el mercado está experimentando volatilidad, miedo, extremo miedo en todas sus áreas, en todos los sectores, y no representan a caídas puntuales de empresas en particular. Así que tener el ojo bien puesto, estar líquido, no por algo ya lo estaba también Warren Buffett, algo se ve que había estado percibiendo con este nuevo gobierno y que obviamente ahora será oportunidad de rebalancear carteras, tomar posiciones y comprar. Para quien no se sintió cómodo con todas estas caídas, habría que tomar cartas en el asunto replanteándose si la renta variable es lo suyo. Recordemos que estas cuestiones pueden llegar a pasar. La renta variable da grandes rendimientos a un mediano o largo plazo, pero en el corto pueden tener estas pérdidas transitorias. Así que recordamos siempre mantener la idea de la posición en la cual el plan original de inversión, mantener su estructura, su plan, sus pasos a seguir, no desesperarse, mantener la calma y obviamente hasta tanto pase la turbulencia, tomar decisiones más inteligentes en sectores más defensivos o incluso dolarizándonos o yendo a renta fija, obligaciones negociables para tener más calma en el mientras tanto. Quienes son asesorados por nosotros en nuestra membresía, estamos como siempre a disposición para canalizar todas sus consultas, para rearmar carteras y para operar estratégicamente e inteligentemente conforme a sus necesidades. Nos estaremos viendo en un próximo video donde estaremos analizando otra nueva semana y qué repercusión tuvo en los mercados estas políticas y también otras nuevas que puedan ir surgiendo. Que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo. Chau, chau.